Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estoy acá con la psicoanalista invitada Olga Pilnik. Muchas gracias Hola. por estar acá. Especialista en niños y adolescentes. Ella participó de varias instituciones psicoanalíticas, actualmente es docente y supervisora del Centro 2. También escribió varios artículos acerca de niños y adolescentes en varias publicaciones psicoanalíticas, incluyendo el libro de Rebecca Hillert, Niños y analistas en análisis, ¿no? Exacto, sí. Perfecto. Y hoy, bueno, vamos a hablar de qué tema era el que íbamos a tratar. El tema fundamental que habíamos pensado para charlar era la cuestión del juego en la clínica psicoanalítica con niños, que me parece interesante plantearlo bien desde, como desde la base, ¿no? Como te decía, una pregunta que parece ingenua, pero que en verdad no lo es, porque apunta a los fundamentos. Siempre las preguntas que parecen ingenuas apuntan a los fundamentos. Siempre está bueno revisar las bases, los fundamentos, porque ahí está sí, Tal cual. lo más importante, Sí, para eh, mí. Sí. sí, sí, tal cual. Porque bueno, las preguntas elaboradas también son interesantes, pero ya dan por sentadas una cantidad de cosas que no están, Ujú. digamos, Que si totalmente están construidas sobre una base que no es del todo correcta, no tiene sentido. exactamente. Ujú. Y bueno, ¿Cuál es esta pregunta que vos querías hacer? la pregunta es, ¿por qué? En verdad es una pregunta que yo espero que me hagan y nunca me la hacen. Yo te la hago, decime cuál es y yo te Matías la me la hago. hizo, bueno, por fin, porque siempre en los grupos en los que estoy nadie me hace esta pregunta de ¿por qué se utiliza el juego en la clínica psicoanalítica con niños? Que en Está bueno. verdad es algo que se da por sentado, sobre todo en niños pequeños. Estamos hablando porque, bueno, con púberes o con niños ya de 10 11 años, tal vez aparece más la cuestión discursiva, hay otras cosas, está el dibujo, pero con niños pequeños se da por sentado de que se utilizan Se juegos, juegan. pero no se sabe por qué. Claro, de hecho yo nunca me lo había preguntado del todo, también te soy sincero, así que está buena la pregunta. ¿Por qué se utiliza el juego en el psicoanálisis con niños? Bueno, hay una cuestión, digamos, que muchas veces se responde por el lado de que los niños pequeños no tienen un acceso pleno todavía al campo discursivo, al Ujú. campo semántico, al campo del Del sentido, sentido, ok. exacto. Ujú. El sentido le viene del otro y bueno, eso es algo a desarrollar, ¿no? Es algo que se va constituyendo, se va construyendo. Y en parte es así, digamos, el juego tiene esa vertiente, pero no es la única por la cual un psicoanalista de niños decide usar juegos en su consultorio. Ujú. Una de las razones fundamentales es que el juego es constitutivo de la subjetividad en la infancia. Esto, digamos, viene de la estructura del Fordá, tal cual la desarrolla Freud en 1920. Ujú. ¿En qué sentido decís que el juego es constitutivo de la subjetividad? Como, por qué el juego es constitutivo de la subjetividad? ¿Qué operación ¿Qué operación realiza? realiza? Bueno, en principio lo que trabaja ahí Freud en 1920, después lo retoma Lacan en el seminario 11, en la clase 5, la de Tique y Automatón, tiene que ver con esta posibilidad, digamos, de nombrar algo de ese agujero que se produce por la vía de la ausencia de la madre, ¿no? Ujú. Es decir que, Lacan habla de ese borde de la cuna, ahí en esa clase 5 de Tique y Automatón, en ese borde de la cuna donde aparecen, digamos, esos significantes para nombrar algo de esa cuestión que es traumática, pero es constitutiva, no es traumática en el sentido en que haya habido un Sí, acontecimiento que lo hayan golpeado o algo claro. del estilo, ¿no? Pero ¿es traumática en qué sentido dirías? Es traumático porque constituye algo de la separación del niño del Ok. otro. Entonces en el juego vos dirías que poder jugar para el niño es poder empezar a realizar una operación de separación con respecto a la madre. Exacto.
Sí. En ese sentido es constitutivo de la subjetividad. Exactamente, en ese sentido. Buenísimo. Bueno, y Winnicott lo dice, así como lo dijiste vos, lo dice Winnicott. ¿Sí? O sea, lo pensás como Winnicott. Buenísimo. Porque Winnicott dice que el niño juega para sustraerse de las exigencias maternas. Sí, él no utiliza la palabra demanda del otro porque no es del lenguaje winnicottiano, Claro. pero sí dice de las exigencias maternas. Pero, digamos, es algo bastante dialéctico, porque para que el niño pueda armar este juego, para que pueda restarse del otro y armarse, irse a vivir a su propio cuerpo, como dicen los Rodulfo, paradojalmente el otro tiene que estar ahí. No se puede retirar de alguien que no está. ¿En qué sentido el otro tiene que estar ahí? Bueno, hay un artículo muy lindo, ya que entramos en Winnicott, seguimos con Winnicott. Vamos con Donald. Con Donald, que se llama La capacidad para estar a solas, donde él dice que el niño juega solo ante otro, ¿no? Este otro generalmente es la madre o el adulto que esté a cargo en ese momento, ¿no? Pero si ese otro se retira de la habitación, el niño interrumpe el juego. Mirá vos, no sabía eso. Y es que para poder retirarse de un lugar, primero ese lugar tiene que estar, si no, no se sabe de dónde alguien se retira. Entonces muchas veces han aparecido, digamos, como preguntas que me traen en las supervisiones. El niño juega solo, ¿no? Como que no interactúa con el analista. Y en verdad el niño juega ante el analista. No está solo, está en el consultorio del analista y hay un adulto ahí. Está muy bueno eso. Entonces eso ya arma cierta cuestión transferencial. Lo que pasa es que el analista tiene que estar atento de lo que ahí ocurre, ¿no? No pensar que porque no interviene de manera activa en el juego, como formando parte de algún personaje o tomando un lugar activo, no está, digamos, no está en la escena. Está fuera de campo, como dicen los cineastas, está fuera de campo, pero no está fuera de la escena. Está buenísimo lo que estás diciendo. Me está aclarando un montón de las cosas que a mí me pasan cuando atiendo niños, así que bueno. Lo que pasa es que está el tema del analista de bancarse estar fuera de campo. Totalmente, totalmente. Porque con los adultos es más fácil. A ver, digo yo, es más fácil. Yo también tengo pacientes adultos. ¿En qué sentido es más fácil? Que uno como adulto ya se mueve en un plano discursivo. Claro, estás como en la misma... ¿Qué sería? Como en el mismo plano mental que el paciente. Hay mucha mayor posibilidad de identificación. Exacto, claro. Pero ¿cómo identificarse aquello de la infancia que uno ya perdió? ¿Cómo meterse en el mundo infantil cuando uno ya no es un niño? Es un desafío enorme. Y esto fue una de las preguntas que me hicieron en Rosario, que el otro día lo hablábamos, que nos preguntaron a todos los que estábamos en esa mesa, participando de un panel acerca de la controversia Melanie Klein Anna Freud, por qué habíamos elegido dedicarnos al psicoanálisis de niños. Y yo respondí que era, bueno, en realidad no respondió mi yo, algo respondió, que no era yo, que me sorprendió a mí misma, que era para responder a preguntas de mi propia infancia. Entonces, yo creo que el analista de niños tiene que tener una relación o de interrogación o una relación un poco dialéctica con algo de su propia infancia, porque si no es bastante complejo que pueda meterse en esa dimensión de ficción en la que hay que meterse para poder sostener el juego que yo te comentaba el otro día. Se sostiene a veces en el ascensor, aún cuando ya el niño se va, en la puerta, sigue hablando desde el juego, desde el personaje del juego, y uno tiene que seguir contestando desde adentro de la ficción y no interrumpiendo eso, ¿no? Eso estaba buenísimo porque me acuerdo alguna vez que te consulté para también supervisar algún caso de niños que estaba viendo y que vos me recomendaste eso mismo, que cuando esté jugando, que no intervenga desde fuera del juego, sino desde dentro del juego. Claro. ¿Cómo es eso? Contalo para la gente de Asociación Libre. Bueno, y eso es muy importante. Qué suerte que trajiste este recuerdo de ese momento, porque muchas veces, digamos, desde el lugar de adulto, uno está, digamos, pensando en las cosas que los padres dijeron en la entrevista.
cuáles son las preocupaciones de los padres, por qué lo trajeron, cuáles son las dificultades de ese niño, y uno está interesado en que el niño hable de eso. Tal cual. Entonces, cuando el niño se pone a jugar, uno muchas veces interrumpe el juego para preguntarle, bueno, pero ¿qué pasó en la escuela? Claro. O, Esto tiene que ver con lo que te pasa a vos, tal como queriendo sacarlo del juego y llevándolo a la vida real, como algo de eso. Claro, como lo vive francamente como una interrupción. Es casi equivalente a esto que te decía del artículo de Winnicott. Es como si el adulto se retirara, ¿no? Eso le interrumpe la ficción, ¿no? O hay adultos que también, bueno, esto lo he visto en padres y relatos diversos, que interrumpen sistemáticamente el juego de los niños, oyéndose de la habitación, como lo describe Winnicott, o con cosas de, bueno, es la hora de bañarse, hay que hacer esto, o bueno, y terminaste la tarea. Bueno, este tema de la interrupción, de la interferencia constante, que no terminan los niños de poder armar o crear esa ficción que están armando, y la idea es poder meterse dentro de ese mundo. ¿Cómo dirías que es algún ejemplo de diferencia entre intervenir desde el juego y intervenir desde afuera del juego? Bueno, desde el juego, en principio, hay que tener ciertas dotes actorales. Sí. Algún manejo de la escena hay que tener, como cuando uno da una clase, algo de la escena. O hace un video. O hace un video, por ejemplo, como ahora. Muchas veces yo, digamos, me meto tomando la voz de algún personaje. Sería muy interesante conocer esas voces que haces en... Quedo como un poco ridícula. Pero, por ejemplo, a veces a veces me paso tardes enteras, porque hay tardes donde tengo varios pacientes niños haciendo esas voces. Se me viene ahora a la cabeza el ejemplo de un niño con el que armábamos batallas contra el mal. Muchas veces ellos distribuyen los ejércitos, donde el analista conduce un ejército y el niño el otro. Me ha pasado, sí. Eso es bastante común, sí. Pero en este caso él me hacía partícipe del mismo ejército que era él, okay. Y ambos combatíamos contra el mal. Entonces, cuando se caía un soldado, hacer la voz del soldado que se cae, si se lastima, o qué pasa cuando avanzan los enemigos, el miedo que se puede tener. ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedo? No, ¿qué van a tener miedo? Me contesta, bueno, entonces vamos para adelante. Irlo siguiendo en todo esto. En una oportunidad había quedado uno de los que él llamaba del campo del mal en la biblioteca y, tocó el timbre de la madre, la sesión se terminaba. Y entonces cuando bajamos por el ascensor, él se acuerda y me dice, quedó el jefe de los malos en tu biblioteca. Encima era el jefe de los malos, no era un X de los malos. No era un malo cualquiera, porque si no... Entonces me dice algo así como, ¿te lo vas a poder bancar una semana? Entonces yo le digo, sí, creo que me lo voy a poder bancar, cualquier cosa te aviso, le digo yo. Entonces me dice, pero mira, quédate tranquila, yo la semana que viene vuelvo. Este tipo de cosas, de seguir dentro de ese campo de la ficción, aún dentro del ascensor, ese tipo de cosas donde además se va localizando cuál es la posición subjetiva del niño y cómo él va tramitando algunas cuestiones que en algunos casos tienen que ver con aquel motivo por el cual lo trajeron, a veces cuestiones que tienen que ver con dificultades en la escuela, con inhibiciones, con síntomas, con enuresis, con distintos motivos de consulta posible. A veces tienen que ver con esas cuestiones que se van elaborando. Y acá viene, a mí me parece, lo fundamental, y es que el juego tiene exactamente la misma estructura que despejó Freud en estudios sobre la histeria acerca del síntoma. Entonces, si un niño puede dialectizar de alguna manera esas cuestiones a través del juego, en el juego, dentro de ese campo de ficción, no va a ser necesario sintomatizar. Eso que vos me contabas el otro día cuando estábamos preparando el video me pareció muy bueno, increíble y fundamental.
sea, lo que yo entendí de lo que vos decías es como que el juego en el niño es el equivalente al acto en el adulto. Como que capaz el adulto enferma porque no puede llevar a cabo un acto en el sentido psicoanalítico, y que en el niño ese acto está relacionado con el juego, con la capacidad de poder jugar, ¿no? ¿Es algo así? Es exactamente así. Lo habíamos estado hablando porque, claro, la estructura del síntoma, Freud en algunos momentos lo llama acto sintomático a los síntomas, creo que alrededor de 1915, cuando está escribiendo la conferencia sobre el sentido de los síntomas, son sintomáticos porque todavía no son actos con una asunción subjetiva por parte del sujeto. Claro. Entonces, bueno, el síntoma toma ese lugar que el acto todavía no puede tener. En el caso de los niños, si hay síntomas, es porque hay algo que no puede ser tramitado, vehiculizado, digamos, en esa dialéctica del juego. Y esta es una de las razones fundamentales por las que usamos el juego, para responder a la pregunta originaria con la que empezamos. ¿Por qué usamos el juego en la clínica psicoanalítica con niños? Porque generalmente a los niños que traen algún punto detenido en el juego está. Y como dice Winnicott, se tratará de llevarlo de ese plano donde el juego todavía no es posible hacia un plano donde el juego sea posible. Es una construcción que se va haciendo en las sesiones. O sea, si el niño tiene un síntoma, entonces seguramente haya una perturbación en su capacidad de jugar. Exactamente, sí. Y si esa perturbación en el jugar se soluciona de alguna manera, también por ende va a caer algo del síntoma. Esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis. Y Está sí, bueno, tiene un valor de acto, absolutamente. Eso me hace acordar a... Bueno, lo hablaba con vos el otro día, al escrito de Freud de El creador literario, Exacto. que habla del juego del niño y en realidad habla de la creación artística literaria y cómo es una especie de continuación del juego en el niño. Como que para Freud todo lo que tiene que ver con este acto sublimatorio que es la creación tiene la misma lógica subjetiva, psíquica que el juego en el niño, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, también lo dice Winnicott cuando habla de la creación, bueno, basándose también en este artículo de Freud, obviamente, ¿no? Sí, absolutamente. Y es interesante, digamos, eso uno lo ve en la práctica, eso sucede, pero además es interesante ubicarlo en la lógica también, porque cuando Freud describe cuál es la estructura del síntoma en estudios sobre la histeria, que es una estructura que él después mantuvo, aunque fue agregando distintas cosas sobre los síntomas, pues es un escrito bastante temprano. Después vino El sentido de los síntomas, 1915, Inhibición, síntoma y angustia, donde va reelaborando, reestructurando, pero sin embargo, este primer esquema de estudio sobre la histeria lo mantuvo siempre, que el primer tiempo es el trauma y el segundo tiempo es ese significante que viene a nombrar algo del trauma o repite el trauma de manera significante. Uh-huh. Sí, que el síntoma reemplaza un acto psíquico que quedó interceptado, ¿no? O algo así dicen en estudios sobre la histeria. Exacto. Que quedó sofocado, en ese momento lo pensaba de esa forma. Está re bueno. Y además se une, bueno, con esto de cuando nosotros hablamos para preparar este video, también vos dijiste unas cosas que eran repiolas que tenían que ver con que el juego usualmente se confunde y se lo toma como que el niño reproduce una situación del pasado, como si lo que juega el niño es, que sería como una especie de reproducción, de espejo, si se quiere, de algo acontecido pasivamente. Y vos decías que no es una reproducción, sino que es una producción. Que en el juego está incluida la subjetividad del niño y está incluido un acto psíquico subjetivo en el sentido de que algo se soluciona en el juego. Absolutamente. Yo estoy convencida, si no, no sería psicoanalista de niños. Ok, sí, seguimos. Sí, yo estoy convencida porque me parece que sin ese convencimiento creo que no sería psicoanalista de niños.
Me parece que es muy importante esto, entender, porque muchas veces se piensa el juego como una reproducción o como una reproducción casi en espejo, digamos, como respecto de la situación edípica del niño, respecto de algún conflicto familiar, respecto a alguna cuestión que está ocurriendo en la escuela, etcétera, ¿no? Es como si se pensara que el síntoma también reproduce algo de manera exacta. Cuando Lacan utiliza el mismo término para hablar de la posición del sujeto al síntoma que para hablar de la posición del niño en relación al síntoma, que es la palabra respuesta. Ujú. El juego es una respuesta, el síntoma es una respuesta. O sea que hay un elemento ya productivo, no reproductivo. Es decir, que localiza algo de cómo el niño responde ante esas coordenadas del otro, que, bueno, son las coordenadas edípicas, el lugar en el que el otro lo ubica, pero de qué manera responde ese sujeto. Porque si no, es como si uno pudiera, digamos, decir, bueno, a tales coordenadas edípicas, tal sujeto. Es como si el niño no tuviese subjetividad. Exactamente. Bueno, esa es la gran discusión en el campo del psicoanálisis de niños, si hay o no hay subjetividad en la infancia, y era la gran discusión entre Melanie Klein y Anna Freud. De eso se trataba un poco el debate que me contabas el Y otro día. sí, esa fue la gran controversia en términos históricos que creo que actualmente sigue por otras vías, con otros nombres, con otras conceptualizaciones más modernas, revestidas, digamos, como de la conceptualización más lacaniana, pero que en el fondo lo que está en disputa, lo que está en juego, Sí, es lo mismo. subyace esa controversia. Si hay subjetividad en la infancia y si el niño puede producir una respuesta, si puede producir una transferencia, es decir, si el niño puede salir al mundo y no reproducir eternamente las coordenadas edípicas exclusivamente. Está buenísimo porque cuando lo hablábamos el otro día, parte de la pregunta que surgía con respecto a este tema es, y cuando analizas niños, ¿es más importante lo que pasa en la sesión con el niño o eso sirve para recopilar información para luego tratar a los padres, que son los que producirían La demanda. Claro, el cambio, como Ah. que, viste, como... Porque si uno piensa que el niño solamente reproduce y que no produce, y que es puramente consecuencia de lo que pasa con los padres y ellos no intervienen de ninguna forma, entonces para producir un cambio habría que tratar a los padres. Bueno, muchos analistas piensan eso. Yo no comparto esa posición. O sea, no es que no hay que tratar a los padres. No, yo trabajo con entrevistas a los padres, Sí. pero los padres, digamos, vienen con una demanda, con una queja a veces sobre el niño, a hablar de lo que los preocupa o lo que los angustia respecto del niño, pero al poco tiempo de escucharlos uno se da cuenta de algo que yo te dije el otro día, que recordé que me había dicho Ricardo Rodríguez Ponte, y es que cuando alguien habla ante un analista, aunque no sea su análisis, aunque vaya a una entrevista por su hijo, uno habla desde el lugar de hijo. Está buenísimo eso, a mí me quedó también. Entonces es muy impresionante porque los padres hablan de su hijo, pero están hablando de ellos. Y entonces... Como que no habla en posición de padre, habla en posición de hijo, ¿no? Claro, Eso. es que la posición de padre en cuanto a ser parlante no existe. Uno siempre es hijo en ese punto. Entonces es muy interesante porque, digamos, esto a qué conduce, a que uno no se reprima como analista de niños en las entrevistas con los padres respecto de cómo intervenir y de que pueda alojar la mayor cantidad de cuestiones posibles y no pensar que, bueno, como el paciente es el niño, yo los padres los escucho hasta acá, porque cuando se abre algo del inconsciente no elige dónde abrirse, se abre en lugares diversos y yo he tenido experiencias, bueno, de padres que han conectado en las entrevistas con ellos con cosas propias muy importantes que ni siquiera habían aparecido en sus propios análisis. Me acuerdo que me habías contado el ejemplo, no sé si se puede contar acá o Sí, no. sí, porque no hablamos de nombres, Perfecto. ¿no? Bueno, es un niño que yo atendí durante bastante tiempo y que en sus dibujos, que bueno, siempre eran dibujos acerca de batallas, esto es muy común
en los niños siempre hay batallas, siempre son contra el mal, hay armas, hay, bueno, elementos fálicos. Por todos lados me las paso batallando todas las tardes. Sí. Bueno, este niño, una tarde, en medio de sus dibujos, dibuja la esvástica, ¿no? El símbolo nazi, y me pregunta si yo sé qué es. Entonces yo le digo que sí, que yo sé qué es, pero que le pregunto por qué él me lo estaba preguntando. Y me dice que él también sabe, porque sus compañeros se lo dijeron, Okay. pero que él quería saber si yo podía hablar de eso. Le digo, bueno, podemos hablar de lo que vos quieras hablar, y él me dice que en verdad sus padres no hablaban de eso y que estaba como prohibido en la casa mencionar algo de esto, que pesaba una prohibición sobre eso. Bueno, entonces él dice algo acerca de lo que los compañeros le habían dicho, que tenía que ver con el símbolo nazi, con el ejército alemán, etc. Bueno, él dice hasta ahí lo que él más o menos sabía. Bueno, esto hasta ahí con el niño. Después yo le pregunto en esa entrevista si él quiere que yo nombre algo de esto cuando yo me reúna con los padres. Claro, le preguntás si le podés preguntar a los padres. Sí. Porque te dio intriga por si había una prohibición sobre eso y qué pasaba con eso. ¿Qué pasaba con Claro. esa prohibición? Es una familia donde el padre es judío, la mamá no. Entonces, bueno, esto no había aparecido en todo el tiempo de análisis con el niño. Entonces le pregunto a él si él está de acuerdo, un niño de 8 años, ¿no? Y él me dice que sí, que está de acuerdo y que además quiere. Claro, que por yo... favor, hablalo. Sí. Por favor, pregúntale a mis padres qué pasa con esto. Y cuando tengo la entrevista con los padres y yo introduzco esta pregunta, les digo que bueno, que su hijo había traído esta cuestión con cierta preocupación, curiosidad, preocupación, y que me había dicho que había una prohibición acerca de esto en la casa, de hablar de esto. El padre en ese momento se quiebra y se pone a llorar en la entrevista durante un rato prolongado, y me cuenta que efectivamente él tenía familiares, abuelos, tíos, bisabuelos, que habían muerto en campos de concentración y que él no podía hablar de eso, y que él estaba en análisis en ese momento y ese tema nunca lo había podido tocar. Así que fue una entrevista realmente muy interesante, muy fuerte. Y que evidentemente, o sea, suponete, no apareció en su análisis, pero no porque no fuera importante, porque cuando le mostraste el dibujo se puso a llorar, o sea que evidentemente era un tema sensible. Sí. 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 Sí, además estaba pensando esta famosa definición que da Lacan en 2 notas sobre el niño respecto de que el niño, digamos, el síntoma del niño es aquel que está, digamos, en posición de dar respuesta a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. Totalmente, eso sí. Y es muy interesante porque, digamos, ¿qué quiere decir lo que hay de sintomático en la estructura familiar? Toca algo de una verdad en el otro que no está dicha, que no circula, que por algún motivo está silenciada. En este caso fue muy claro eso, ¿no? Lo reveo eso yo con mis pacientes, es tal cual. Es tal cual. Porque toca algo, no solo de la historia de los padres, pero con sus propios padres, ¿no? ¿Viste? Y bueno, y me hace acordar esto que decía, no me acuerdo si era Freud o Lacan, pero que esto de que los síntomas hay como que rastrearlos 2 generaciones para atrás. Exacto. Y yo no sé si hay que rastrearlos más generaciones para atrás, porque no, viste, no sé, pero por lo menos yo he visto que por regla general tiene que ver con cosas de 2 generaciones atrás. Exactamente. Ahora, mira, es interesante ahora que me decís esto, porque fíjate que sí, evidentemente hay que rastrear generaciones hacia atrás, pero esto a veces es el hilo conductor que lleva a la confusión de pensar que entonces hay que reproducir, como está 2 generaciones hacia atrás, el niño o el sujeto lo que hace es reproducir, ¿no? Y no se trata de reproducir, sino de qué manera responde a eso silenciado. Tal cual, o sea, no es que está reproduciendo algo que... No sé cómo decirlo.
sino que está como, sí, es una forma de responder a esto que está silenciado Exacto. en estas generaciones para atrás. Exacto, por eso Lacan utiliza el término respuesta. Ujú, Y respuesta es siempre respuesta de un sujeto, si no, ¿quién responde ujú, si no es un sujeto? ujú. Si es un puro objeto del otro, ¿no? Como una especie de aparato reproductor del otro, no hay sujeto, no hay subjetividad en la infancia. ¿Y qué pasó entonces cuando finalmente pudieron hablar de esto del nazismo y... Bueno, fue muy interesante porque, bueno, esto llevó casi al final de análisis del niño. Luego de eso, él vino unos meses más, digamos, los problemas que tenía, de cierta agresividad en el colegio, de, bueno, algunas cuestiones también respecto de las materias, de la relación con sus hermanos, habían mejorado notablemente y llegó un momento donde él me dice, bueno, mirá, me dice, porque él mismo me lo planteó de esta manera que fue muy interesante. A mí me están empezando a gustar algunas chicas y me están pasando cosas que ya no quiero hablar con vos. Entonces, me parece mejor que terminemos acá. Muy Sí, bueno, inteligente, sí. es muy inteligente, Sí. sí. Bueno, yo lo despedí porque asumí que él no quería hablar de esas cosas que venían a pasar después. Bueno, luego de eso me llama él unos años después, pero ya no sus padres, sino él, para retomar el análisis a partir de cosas que ya se ve que sí me quería contar, pero desde otro lugar, ya en plena pubertad. Claro, como que hasta ahí llegó el análisis en modo niño Exacto, y después quiso capaz retomar alguna cuestión en modo adolescente ya. exacto. Ujú, Sí, sí, pero ahí la diferencia es que me llamó directamente él. claro. Le pidió mi teléfono a los padres y bueno, ahí hubo como una diferencia importante. Igual, a pesar de eso, yo tuve alguna entrevista con los padres. Bueno, vos me habías contado que cuando se despidieron, cuando interrumpieron el análisis, cuando finalizaron el análisis, de cuando de niño, digamos, el padre como te agradeció un montón, que era una persona más bien fría, ¿viste? Pero que te abrazó y que... Sí. Sí, sí, porque bueno, después de eso que había sucedido en la entrevista, donde él se quiebra, se pone a llorar, y bueno, respecto a este tema del nazismo, cuando fue la última sesión de este nene, que bueno, no quiero dar el nombre, bueno, llamémoslo F, cuando fue la última sesión de F, que generalmente lo llevaba y lo traía la madre con todos los hermanitos, venían todos, menos el padre que siempre estaba trabajando, bueno, haciendo otras cosas, pero el día de su última sesión viene el padre y me abrazó en la puerta, lo cual me llamó la atención y me dijo que me agradecía mucho porque a partir de eso que había ocurrido en la entrevista había habido muchos cambios, no solo en F, en el pacientito, y en su relación con su hijo, sino en su propio análisis, ¿no? Tremendo. O sea, tiene un final feliz Este tuvo un final feliz. buenísimo. Sí. No, Dolto decía algo que es muy interesante, decía que cuando estuvo ella en la década del 80, acá en el año 87, yo la fui a escuchar, me gustó mucho, me enamoré rápidamente de Dolto, pero ella estuvo pocos días acá y teníamos la posibilidad de llevar a supervisar casos con ella. Llevé un caso mío y era impresionante digamos, cómo podía ubicar rápidamente cosas solamente mirando un dibujo de un niño, ¿no? La lectura de la infancia que ella tenía era sumamente envidiable, ¿no? La relación que ella tenía con la infancia y con su propia infancia, que es lo que yo te decía al comienzo, que hay algo de localizar cosas de la propia infancia que habilitan a un analista a trabajar con niños. Entonces Dolto decía que el analista de niños no juega, que el que juega es el niño. Ok. Eso podía parecer muy enigmático, porque uno dice, bueno, entonces el analista se quedaba sentado y el Y niño miraba, jugaba claro. y miraba. Y ella no se refería a eso, después, digamos, preguntándole, ahondando un poco más, esa es la diferencia de cuando las frases quedan ahí coaguladas en un libro, cuando uno Ujú, lo tiene enfrente al analista y le ujú. puede preguntar. Y bueno, yo le pregunté sobre esto y Dolto lo que decía es que en verdad
el analista no puede poner ahí sus propios fantasmas. O sea, no puede resolver una situación del juego, sino que esa resolución tiene que quedar a cargo del niño. Uno puede meterse en la ficción, tomar las voces, como yo te decía, meterse en un personaje, pero no resolverlo. O sea, en el sentido, a ver si lo entendí, en el sentido de que el analista no tiene que poner en juego su propia subjetividad en el juego, sino que participar como un elemento más de lo que va desarrollando el niño, algo así. Exacto, Okay. claro. Y además que, bueno, como hablábamos del juego como campo de resolución de algunas cuestiones que se le plantean, el que tiene que resolverlas es el niño. Entonces, el analista en todo caso se mete en ese campo de ficción para interrogar a ver de qué formas el niño va respondiendo, pero no haciendo su propia resolución. Ofreciendo soluciones a... Claro, Ajá. porque además puede incluso como de alguna manera obturar algún despliegue. Claro. Yo creo que te comentaba la otra vez también el ejemplo de un niño cuyo padre se había suicidado y que, bueno, esto me lo trajeron en supervisión. Sí, me acuerdo. Uh-huh. Entonces el niño tiraba permanentemente muñequitos que caían por el escritorio y decía, se están suicidando, y la analista los recogía del otro lado y decía, no se estaban suicidando. No, se pudieron recuperar. Sobrevivieron. Hasta que el niño se enfureció, fue hasta el baño, llenó un vaso de agua y se lo tiró al analista. Oh. Y le dijo, se mueren, ¿lo entendiste? Okay. Ahí sí. Bueno. Hizo una producción... La forzó el analista de tipo, déjame producir lo que estoy produciendo. Claro, sí. Eso es lo bueno que tienen los niños, es que muchas veces los adultos piensan, diciendo, bueno, me está diciendo cualquier cosa, mi analista, pero lo reprimen, porque están las cuestiones de educación, porque hay una cantidad de cosas que tiene un adulto que un niño se habilita a tirar un vaso de agua. Más de una vez uno hubiera querido tirar un vaso de agua y no lo hizo. Y casi nunca uno lo hace. No, te hubiera estado bueno alguna vez. Bueno, y esto que vos decís me parece clave porque, bueno, de hecho antes de que lo digas yo también te lo iba a nombrar para que lo aclares, porque lo hablamos el otro día, y que es cuáles son las resistencias que a veces tienen los analistas en cuanto al juego del niño. Y particularmente con las cuestiones del mal, digamos, claro, que aparecen en el juego. Bueno, eso es también algo de lo que habla Dolto, mira vos. Bueno, Dolto y Winnicott también, que para poder atender niños hay que poder albergar algo del mal, algo de la muerte, bueno, para poder atender adultos también, pero en el caso de los niños se produce algo mucho más resistencial, porque hay como una tendencia, yo diría casi social, de que al niño hay que educarlo permanentemente, contenerlo, no mostrarle cosas feas, de la muerte no se habla, bueno, todo este tipo de cuestiones donde el niño está desesperado porque, digamos, en ningún lugar puede preguntar, bueno, pero ¿qué pasó con esto? ¿Se murió, no se murió, no está más? No puede inscribir nada de eso porque los adultos quieren contarle un cuentito. Uh-huh. Y que todo sea lindo. Que todo sea lindo. Uh-huh. Entonces, tiene que haber una posibilidad de albergar algo de esto. Bueno, en los juegos de los niños aparece el tema de la muerte todo el tiempo. Darle lugar a eso, digamos. Darle lugar. Porque además seguramente si hay algo que no que está como cayendo por fuera del discurso familiar y que no está habilitado, como decíamos antes en el sentido sintomático, ¿no? de que está como bloqueado, de que hay como una prohibición, seguramente tenga que ver con algo que toca el mal, ya sea cómo se concibe el mal socialmente con respecto a la muerte o lo que sea, o algo que sea mal en el sentido de la tradición familiar de esa familia. Tal cual. ¿No? O sea, como algo que moralmente está mal y que no se puede hablar. Entonces, habilitar que eso aparezca en los juegos, esa es como una forma de habilitar esa producción subjetiva también. Absolutamente, sí. No querer como solucionar, sí, como sostener que no se suiciden, sino es tipo, sí, que... Sí, okay. ¿Qué pasa? ¿Se suicidaron? ¿Qué bueno, ¿qué pasa? Y entonces nos habíamos quedado pensando en algo que surgía un poco de la conversación. Sí, tuvimos, que ¿no? nos faltó agregar en el video, que lo dijimos entre líneas, pero lo queríamos como explicitar de forma
concreta, ¿no? Sí, faltó como llegar al punto de conceptualizarlo, porque hablamos de la inclusión del mal, de la muerte, de poder alojar esas cosas en un dispositivo analítico con un niño. Y en verdad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del goce, si hay o no producción de goce en la infancia del lado del niño, ¿no? Porque esto es algo que también está en discusión. O sea que en ese mal que uno debería darle lugar en el juego, lo que está incluido es el goce en el sentido de un deseo inconsciente del niño. O sea que hay algo del deseo que se pone en juego en ese mal, ¿no? Un deseo que evidentemente no estaría habilitado en el discurso familiar o lo que sea, y por eso aparece de esa forma, ¿no? Y que toca el tema del mal y por eso está prohibido. Exactamente. O sea, no es solo darle lugar al mal porque tiene que elaborar el mal, porque aceptar el mal, sino que en ese mal está incluido parte de deseo. Claro, y hay producción de goce en el sentido de que, digamos, lo que siempre se conceptualiza es el goce del otro, como que el goce proviene exclusivamente del campo del otro. Bueno, y no queda habilitado el goce del lado del sujeto en general, pero en el campo de la infancia en particular más todavía, digamos, la discusión ahí se hace todavía un poco más aguda y complicada porque no habilitan que haya goce en la infancia, pero aunque no vean a ningún niño, solamente con leer 3 ensayos eso queda claro, porque Freud habla de lo oral, de lo anal, digamos, ya habla del goce en la infancia en 3 ensayos y además se ve, es una producción del niño, pero faltaba conceptualizarlo en este plano de forma concreta, ¿no? Así exacto. Que, bueno, es eso, volvemos al video. ¿No? Como, bueno, Freud habla del mal, de la crueldad en los niños, del perverso polimorfo. Hay un artículo de Melanie Klein de 1927 sobre el sentimiento de criminalidad en los niños. Me lo nombraste, sí. El odio en los niños es algo fuerte también. O sea, es como esta cuestión social de que el mal tiene que quedar absolutamente por fuera de la infancia y que si hay algún mal, el mal viene necesariamente del otro, ¿no? Bueno, esto es algo que está muy instalado, entonces no le dejan desplegar al niño cuestiones pulsionales que son fundamentales y que tienen que ver con poder inscribir algo de eso. Eso está buenísimo y me parece algo muy copado para avivar a la gente que se quiera dedicar a la clínica con niños, eso de no reprimir estas producciones de los niños que incluyen cuestiones malas. Y que siempre está el riesgo, mucho más creo que en el análisis de adultos, de que se convierta en una práctica moral el análisis de educativa, niños, pedagógica, moral. Claro. Bueno, era lo que quería Ana Freud, ¿no? O sea, hay anafreudianos actuales bajo otros nombres. ¿Vos simpatizás más con Melanie Klein entonces? Sí, es que en verdad me parece que Melanie Klein, si bien, bueno, hay muchas diferencias en cuanto a su teorización, en cómo piensa muchas cosas, de alguna manera fue pionera en esto fundamental que fue cerrar una puerta del consultorio donde los padres quedaban de un lado y el niño quedaba del otro, ¿no? Esto fue como un acto en la historia del psicoanálisis fundador de una posibilidad, de un espacio propio, y de pensar que el niño era capaz de producir transferencia y era capaz de producir. O sea, la palabra producción creo que empezó con Melanie Klein, ¿no? En lo que al niño se refiere. Está buenísimo, Olga. Así que, bueno, no sé, ¿te quedó algo en el tintero? Bueno, no sé, toda la historia del psicoanálisis, pero no, una sola cosa que quiero decir, tal vez no es muy importante, pero esto de que se cree que el psicoanálisis de niños está ligado solamente a una práctica de mujeres, porque bueno, sus pioneras han sido, bueno, Melanie Klein, Anna Freud, Dolto en alguna medida, pero también tenemos a un Winnicott, también en aquella famosa controversia, Melanie Klein, Anna Freud, había analistas varones como Edward Glover, que estaba, digamos, alineado con Anna Freud. Desde los inicios hay analistas varones que se han
digamos, interesado en el análisis de niños, como para sacarlo del estereotipo, que es una práctica de las mujeres, como decir, casi como un lugar exclusivamente materno, ¿no? Ujú. Y no lo es, pero no solamente. Está buenísimo. Así que bueno, eh, muchas gracias Olga por estar acá con nosotros. Bueno, gracias Así, a vos. eh, bueno, estuvo buenísimo, me aclaró muchas cosas a mí también. Espero que les haya gustado un montón. Cualquier duda o consulta, voy a dejar datos tuyos en la descripción para los que quieran consultar o algo. Y bueno, muchas gracias y la seguimos la próxima sesión.